Buenos días. La nueva licencia que otorgó la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la empresa petrolera Chevron, generó nuevas expectativas sobre el comportamiento de la economía por el repunte que pudiera tener la producción de petróleo en Venezuela. Para analizar este tema vamos a conversar con Jesús Palacios. Él es economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, por la invitación. ¿Qué se puede esperar para el segundo semestre en materia económica en Venezuela? ¿Cómo va a ser ese efecto, digamos, de esta nueva licencia para Chevron? Sí, mira, bueno, creo que es un tema central, el que quizás todo el mundo ha estado pendiente en los acontecimientos económicos y políticos del primer semestre, justamente en cómo derivaba este tema de la licencia Chevron, luego de que se cumpliera su vencimiento a finales del mes de mayo. Y con ello, bueno, empezar un proceso de desmontaje de operaciones. Hace unas semanas, pues recientemente, 2 semanas, nos enteramos justamente de estas licencias privadas y de la oportunidad de que Chevron se mantuviera operando en el mercado venezolano, cambiando los pagos de regalías e impuestos por crudo, por la porción de crudo que correspondía a esa parte un poco de la participación de PDVSA y Venezuela en la operación de las empresas mixtas en las que colaboran o participan de forma conjunta, ¿no? Eso, bueno, obviamente de cara al segundo semestre despeja algunos elementos de incertidumbre respecto a qué expectativas teníamos respecto a la producción. Hoy esperamos que la producción se mantenga al menos en niveles estables, por encima de los 900.000 barriles, que las exportaciones también se puedan consolidar por encima de los 600, 700.000 barriles, y eso justamente hace que los flujos que percibe Venezuela, en mi opinión, se mantengan con relativa estabilidad, que va a permitir justamente que las liquidaciones en el mercado de divisas en este segundo semestre probablemente sean más altas que en el primer semestre. Y de hecho, julio fue una buena demostración de ello, ¿no? Con un repunte importante en las liquidaciones en las mesas de cambio de la banca. Eso, bueno, acompañará justamente que, a pesar de que haya incertidumbre en lo político, pues en lo económico haya relativa estabilidad, al menos en una variable que es clave para entender la economía venezolana, como es la producción petrolera, ¿no? La licencia anterior, la número 41, había generado mucha estabilidad macroeconómica y había, digamos, una cierta sensación de bienestar, al menos entre los venezolanos. ¿Se puede esperar esto para este segundo semestre? Bueno, evidentemente la nueva licencia acota en alguna medida los efectos directos que puede tener la producción de Chevron, ¿no? Y entenderlo es, bueno, si antes llegaba el dinero líquido a Venezuela a través de liquidaciones en las mesas de cambio de la banca, ahora lo vamos a recibir como crudo, como petróleo, y eso implica que Venezuela debe comercializarlo en otros mercados del sudeste asiático, por ejemplo. Salir a comercializarlo en el mercado asiático implica grandes descuentos o descuentos importantes sobre el precio del crudo, y eso hace que el efecto en caja, aunque es positivo respecto a la ausencia de ninguna licencia, no sea tan óptimo como la licencia 41, ¿no? Hay algo que es complicado de entender, y es esta licencia, digamos, privada. ¿Cuáles son esos términos de esta licencia privada? Porque además se otorga la licencia, pero se mantienen unos aranceles secundarios de 25% a los países a los cuales Venezuela puede vender petróleo. ¿Cómo entender esta política de la administración de Trump? Sí, bueno, obviamente hay mucho cuestionamiento, porque pareciera que es una de cal y otra de arena en la política con Venezuela. Hoy justamente tienes la noción de que, bueno, con una licencia privada es un mejor escenario que sin licencias, pero por el otro lado el mantenimiento de los aranceles secundarios hace que el crudo venezolano deba competir justamente por demanda china en condiciones de grandes descuentos, ¿no? El equilibrio que está detrás de eso quizás solamente o está en la lógica de diferencias internas en la administración Trump, o en una estrategia que al final puede buscar justamente que un crudo barato en esa región, por ejemplo, minorice el impacto que tienen los aranceles incluso sobre China y sobre la producción de productos que llegan importados a Estados Unidos, y que, bueno, si tiene una estructura de costos de base más barata porque tiene menores precios de combustible, menores precios de petróleo, porque el crudo que compra China, no solamente el venezolano, el ruso, el iraní, también está sancionado. Quizás Estados Unidos esté buscando unos efectos como de segundo orden para que esos productos lleguen más baratos a ese país. Eso lo han analizado o ha habido distintos estudios de la Universidad de Pensilvania, justamente como intentando indagar en si esa puede ser una estrategia, ¿no? Al final, permito que se mantenga producción, permito la participación de Chevron en el mercado petrolero venezolano, pero por otro lado también mantengo los descuentos de forma que el crudo se mantenga en precios más bajos y que eso repercuta en una estructura de costos más baja en China, con lo cual
tendría Estados Unidos cuando reciba productos chinos también un beneficio por menores precios, pues. Y si se suma el descuento que usted menciona, más el arancel, ¿cuánto, digamos, estaría perdiendo en nuestro país Bueno, por barril? el arancel es precisamente el elemento que agrega un mayor descuento hoy, ¿no? Dadas las condiciones actuales del mercado, ha hecho que, por ejemplo, Malasia se repiense cómo comprar el crudo venezolano, y en el caso de China, pues que sea por vía de algunos intermediarios, ¿no? Ese número es muy variante, ha pasado de 20, en algunos momentos hasta 30%, pero la realidad es que es precisamente el arancel hoy el elemento que genera más presión para comercializar el crudo en esos mercados, ¿no? El petróleo venezolano aumentó más de $6 entre junio y julio. ¿Cómo se ve eso en la calle? ¿Es posible que los venezolanos puedan percibir, digamos, ese incremento, como bienestar en sus bolsillos? Mira, al final los movimientos de petróleo, que es uno de los commodities, las materias primas más volátiles, esto es un constante, ¿no? Entre 6, o sea, que suban 10 o bajen 10%, quizás no es lo más relevante en términos de impacto en la economía. Lo más relevante sí es los efectos en producción, que hoy, al final sí se despejó un poco la incertidumbre con esta licencia privada, y el efecto, claro, es que no va a caer la producción, y las exportaciones podrían también no caer tanto como se esperaban, que se esperaba que pudiera tener Venezuela, por ejemplo, un sobrestock, un exceso de inventario. Ahí es quizás donde se ve el efecto más claro, que va a haber más capacidad justamente de contratación de servicios. La industria petrolera es intensiva, no solamente en inversiones en capital, sino también en contratación de otros servicios que generan un efecto multiplicador en la economía, ¿no? Precisamente sobre eso le quería preguntar, ¿cómo se beneficiaban las empresas privadas venezolanas que operan en la industria petrolera nacional? Sí, es para ellos también un respiro esta licencia, porque muchas venían paralizando operaciones, venían recortando personal, venían recortando inversiones, y la permanencia de Chevron en estos términos, y que es extensible a otras empresas occidentales, pues genera que haya justamente mantenimiento de esas operaciones, que insisto, ahí está mucho el efecto multiplicador que tiene Chevron en la economía, y no exclusivamente en su operación propia, ¿no? Quizás la cantidad de empleados de Chevron por sí sola no genera ese efecto multiplicador, sino la cantidad de contratación de servicios que hacen también a partir de esa operación que mantienen. ¿Qué tipo de servicios contratan? Por ejemplo, para ponerlo, digamos, como en una perspectiva más clara para los Sí, mira, bueno, muchos insumos propios de mantenimiento de las refinerías petroleras, de los taladros, justamente las empresas contratadoras de taladros de bajo alcance, que son los que se están utilizando en el caso venezolano, están entre las que principalmente se ven beneficiadas, pero tienes un sinfín al final de proveedores que van desde servicios justamente de asesoría, de asistencia técnica, y de aceites, que al final son básicos justamente en la industria, y en Venezuela ha habido capacidad de atención en los últimos 3 años, ¿no? que es bastante bueno. La semana pasada se conoció una cifra interesante, que el Banco Central de Venezuela durante este 2025 ha liquidado $2.480 millones sí, a la banca privada para ponerlo en el mercado de divisas. ¿Esto es poco? ¿Es mucho? Bueno, es un mercado hoy que por las condiciones que tiene demanda más que lo que se ofrece, hay que decirlo, ¿no? Y eso genera presión justamente en caja para el gobierno y para la liquidación en la banca privada de las divisas que se ofrecen. Lo que yo veo es que al final la perspectiva que tenemos, ya sabemos, en el segundo trimestre hubo más liquidaciones de divisas que en el primero. También esperamos que en el segundo semestre de este año haya más liquidaciones de divisas que en el primer semestre del año, con lo cual ojalá eso ayude a reducir las distorsiones que se han generado en ese mercado y las presiones además al alza en precios que se generan por ello, ¿no? ¿Qué otros sectores de la economía podrían ser importantes para generarle divisas al país? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión, que ya venimos. Continuamos conversando con Jesús Palacios en Entrevista Venevisión. Él es economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Se nos quedaba una pregunta antes de irnos al corte comercial, y es ¿qué otros sectores de la economía, aparte del petrolero, podrían incidir para la generación de divisas al país? Sí, mira, ahí hablábamos justamente ahora en la pausa, ¿no? Tienes sectores que hoy están con capacidad de exportación y que han generado o han sido generadores importantes de divisas en los últimos años, aparte de la petrolera, ¿no? Tienes la industria camaronera, tienes la industria de licores, ron particularmente,
tienes la industria del café, la industria del cacao, que pueden ser, digamos, esos potenciales productos que Venezuela tiene por calidad, por condiciones, digamos, geográficas, capacidad de exportar y ser competitivo en ello, con inversiones, evidentemente, que hay que hacer en el sector. Pero luego, hay sectores en los que quizás hoy el énfasis no está en la exportación, pero digamos todo el sector agrícola o el sector incluso farmacéutico o el sector turismo pudieran ser potenciales enormes sin dejar de lado, por ejemplo, en hidrocarburos el sector de gas también, ¿no? O sea, la capacidad de generación de caja que tendría una industria gasífera a la que se le invirtiera mucho más y a la que se apostara, que no son efectos quizás de corto plazo, pero que en los próximos 5 años pudiera significar también una industria de alta capacidad de exportación. Entonces, bueno, ahí tienes, ¿no? Algunas en las que hoy hay capacidad de generación de divisas y otras en las que además el potencial es mucho mayor y que con inversión, con políticas, a lo largo de los próximos años pudiera justamente tener, no voy a decir una sustitución porque el petróleo es muy difícil de sustituir, eso es un debate en el que cuando uno lo analiza desde el punto de vista de economía, es muy eficiente para Venezuela producir petróleo y tiene mucho sentido hacerlo, porque es la industria más rentable. Pero si hay que pensar en alternativas, pues justamente ahí hay un nicho, ¿no? Vamos a pasar a otro tema también dentro de la economía. Durante el año 2022 o a partir del año 2022 hubo un boom de restaurantes, se abrieron restaurantes en casi todo el país. La Cámara Nacional de Restaurantes anunció la semana pasada, informó que 70% de esos restaurantes que habían abierto en 2022 habían cerrado. Y que la utilidad, digamos, las ganancias de los que quedan abiertos no supera 15%. Sí, mira, eso es un tema que nosotros hemos insistido mucho, tiene que ver con falta de planificación muchas veces, ¿no? Porque es verdad que hubo justamente a partir de la licencia 41 y a partir de las cosas, los elementos que generó también la dolarización informal que tuvo la economía desde el año 2020, que generaron este boom o este fenómeno comercial, ¿no? Que los restaurantes pues se vieron beneficiados como parte de esos efectos concentrados en las principales ciudades del país, ¿no? Hay gente que lo llama burbuja, para nosotros, para mí era una realidad que al final decir burbuja escapa de evaluar que es un fenómeno económico que está ocurriendo y que no es ficticio. Pero la falta de planificación, incluso desde distintos puntos de vista, ¿no? El target de precios al que está apuntando el consumidor, el volumen de mercado que tiene o la capacidad de demandarte en ese mercado de nichos de restaurantes, por ejemplo, costosos, la poca claridad del exceso de oferta que había, por ejemplo, en muchos tipos de restaurantes, pensando en comida japonesa o hamburguesas, que bueno, se saturaron de ofertas justamente en el mercado, no haber hecho pues una buena investigación, un poco de las condiciones de mercado, entendiendo que sí había mejorado el consumo, pero que todavía en los nichos altos la capacidad o el volumen que representan esos mercados es pequeño, hizo que se sobredimensionara. Y entonces tenías un efecto, bueno, una cantidad enorme de restaurantes, de comercios que estaban abriendo, que quizás en algún momento tenían una buena demanda porque se generaba moda, porque se generaba atracción, engagement a través de redes sociales, pero que luego eso no era sostenible en el tiempo. Y eso, bueno, justamente llama a la mejor práctica, que es, bueno, investigación de mercado, estudios y entender bien cómo se pueden generar justamente condiciones para que esos restaurantes que abren puedan mantenerse en el tiempo y tener sostenibilidad. También la Cámara Nacional de Restaurantes decía que los costos operativos tienen contra las cuerdas a los dueños de los restaurantes. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos, por ejemplo, te doy los ejemplos de algunos que operaron ya como cadenas, ¿no? Y empezaron a abrir distintas sedes físicas, ¿no? Yo esto que del lado de marketing se habla mucho del crecimiento orgánico, se lo repito también muchas veces a la gente que tiene este tipo de comercios, porque digo, el crecimiento orgánico te marca a ti tu data de dónde te está comprando un cliente. Si empiezas como un dark kitchen que opera, digamos, a puerta cerrada, de alguna manera tienes data de dónde te está demandando o desde qué sector te está apuntando el consumidor, quizás eso te puede incidir en decir, bueno, vale la pena que abra en este sitio. Pero mucha gente decidió abrir por feeling, porque pensaba que era una buena idea, pero le faltaba justamente como pragmatismo, racionalidad a esa decisión. Entonces, abrieron muchas sedes, la estructura creció mucho, obviamente los costos operativos se te suben, pero más allá de que obviamente hay elementos de entorno país, una de las insistencias que hago es
bueno, justamente también hay un elemento de falta de planificación. Es fácil echar la culpa al entorno país, pero también ver un poco, poner las mangas en remojo y entender qué se puede hacer del lado del empresario. Muy brevemente, porque nos quedan apenas segundos para finalizar la entrevista, ¿cómo evalúa el poder adquisitivo de los venezolanos? Bueno, obviamente yo diría dos condiciones, ¿no? Tienes un encarecimiento del costo de vida en Venezuela importante, los ingresos no han subido en la misma medida que el costo de vida, a pesar de que en los últimos años has visto una mejora relativa, y la falta de financiamiento hace que uno tenga que ser cada vez más creativo y planificado, una combinación de ambas, digo, para poder rendir ingresos que, bueno, están por debajo de la canasta básica, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Conversamos con Jesús Palacios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.